En el árido planeta de Naria, los vientos implacables soplaron sobre formaciones rocosas irregulares que levantaban polvo rojo que pintaba el cielo en un crepúsculo perpetuo. Naria se había vuelto infame como un vertedero galáctico para criaturas consideradas inútiles o defectuosas por sus amos alienígenas. Entre estas criaturas abandonadas estaba el Thor, una colosal bestia elefantiana del lejano mundo de Zara. Él medía casi 12 pies de alto. Su piel azul grisácea estaba estropeada por cicatrices y parches de piel agrietada. A su lado, su cría, una criatura pequeña y frágil con una ligera cojera y una oreja notablemente más pequeña que la otra, luchaba por mantener el ritmo mientras se enfrentaban al implacable paisaje. Los ojos brillantes de L se habían apagado tras semanas de dificultades, pero su instinto de proteger a su cría la impulsaba a seguir adelante. Juntos se acurrucaron contra una formación rocosa para refugiarse. Sus respiraciones se mezclaron en el aire fresco de la tarde. La cría emitió un suave llamado quejumbroso y el Thor la envolvió. Borracha a su alrededor ofreciendo todo el consuelo que podía, pero la verdad era que Stark sin comida, agua o refugio sus posibilidades de supervivencia en Naria eran sombrías. Tharin los había abandonado. Sin pensarlo 2 veces, declarando que la cría del espécimen defectuoso en Zarka. Solo se aceptaba la perfección y cualquier criatura que se desviara de este estándar, incluso ligeramente, era descartada. La Unión Galáctica había condenado la práctica, pero era demasiado común que las civilizaciones más poderosas ignoraran la difícil situación de criaturas como el Thor y su cría cuando la noche se acercaba. El Thor levantó la cabeza escaneando el horizonte, sintió movimiento en la distancia, tal vez otro carroñero o depredador que prosperaba en las duras condiciones de Naria, se preparó esperando que la cría fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir la noche, pero poco sabía él que el destino tenía otros planes. El sargento Jack Harper, un soldado humano experimentado con años de experiencia en exploración, pilotó su pequeña nave de reconocimiento a través del desolado paisaje de Naria. La misión era sencilla, buscar recursos y posibles puestos avanzados de Che para las colonias humanas. Le habían dado una breve tarea y no esperaba nada más que unos pocos días sin incidentes explorando el árido planeta, pero mientras escaneaba el horizonte a través de la cabina de su nave, una visión extraña le llamó la atención. Vio una enorme forma gris azulada que se movía lentamente contra la tormenta de polvo rojo. Al principio asumió que era una de las criaturas nativas, tal vez una reliquia de una especie que intentaba sobrevivir al duro entorno, pero cuando hizo zoom se dio cuenta de que no era una criatura común. Era una bestia elefantina diferente a todo lo nativo. Comando Taria, esto es. Harper, tengo una visión de una gran criatura no identificada. Voy a verla más de cerca. Dijo por radio curioso pero cauteloso. El comando le dio el visto bueno. Intrigado por el hallazgo inesperado, Jack aterrizó su rover a unos cientos de metros de distancia, asegurándose de no asustar a las criaturas. Cuando se acercó a pie, pudo verlas más claramente. Ahora era una criatura imponente, parecida a un elefante con inteligencia. Cansado. Ojos y junto a él un ternero luchando por mantener sus movimientos. Torpe y pájaro de laboratorio, se agachó con la mano apoyada en su blaster pero algo en la vista de las dos criaturas le impidió sentirse amenazado. La bestia adulta que supuso que era la madre lo observaba atentamente, su mirada cautelosa pero no hostil. Jack vio agotamiento en sus ojos. Una especie de dolor que trascendía especies fácil allí. Murmuró su voz suave, lentamente metió la mano en su mochila. Sacando una cantimplora de agua y un paquete de raciones, vertió un poco de agua en su mano. Sosteniéndolo como una ofrenda, la bestia madre olfateó el aire, luego extendió cautelosamente su trompa lamiendo el agua con sorprendente delicadeza. El ternero, alentado por su madre, hizo lo mismo su pequeña trompa. Empujando la mano de Jack mientras bebía con entusiasmo, Jack sonrió sintiendo una extraña sensación de conexión con la pareja. Eran sobrevivientes como él y la desesperación en sus ojos era algo que entendía muy bien. Durante las siguientes horas Jack exploró el área. Reuniendo más provisiones de su rover, sacó más comida, los vigiló mientras comían y comenzó a construir un refugio improvisado con lonas y postes de metal, con la esperanza de que les proporcionara un respiro del viento y el polvo. Bestia madre lo observó de cerca, su mirada se suavizó con cada gesto a medida que caía la noche. Jack se sentó a su lado, el ternero acurrucándose cerca de sus pies, su pequeño y cálido cuerpo, una presencia tranquilizadora contra el frío. La bestia madre inclinó su cabeza hacia él, su inmensa forma proyectaba una sombra protectora sobre su ternero y Jack. En ese momento tranquilo bajo el cielo de Starlet, Jack sintió que algo cambiaba dentro de él. Un sentido de propósito,
una determinación feroz de proteger a estas gentiles criaturas que habían sido resguardadas como si no fueran nada. No te preocupes, susurró mirando las estrellas, yo los cuidaré a ambos, ya no está solo. Poco sabía el que su simple promesa pondría en movimiento eventos que desafiarían las expectativas de todo un G. Al la mañana siguiente Jack se despertó y encontró a L, la bestia madre, parada cerca mirándolo con una mirada tranquila pero penetrante. Su cría, a quien Jack había decidido nombrar, estaba acurrucada a su lado. Su trompa se enroscó contra su enorme pierna. El vínculo entre ellos era inconfundible y Jack no podía evitar la sensación de que estaba presenciando algo profundamente único. El instinto maternal de una criatura alienígena era tan feroz y devoto como cualquier otro que hubiera visto en humanos. Jack decidió documentar sus observaciones. Grabó algunos vídeos cortos y tomó notas con la esperanza de que sus informes al comando transmitieran la profundidad de la inteligencia de la criatura y su vínculo obvio. Si la Unión Galáctica no los veía como activos desechables, sino como seres sensibles con familias, tal vez su destino podría cambiar, pero cuando presentó su informe diario y envió su metraje al comando, recibió un mensaje de su capitán. Contundente y poco impresionado. Harper se concentró en la misión. Solo reconocimiento. No tenemos tiempo ni recursos para preocuparnos por los animales callejeros. Jack apretó la mandíbula, la frustración brotaba de su rostro. Se suponía que su misión era explorar, descubrir y encontrar un significado más allá de la rutina diaria de la vida militar, pero aquí estaba el comando restándole importancia a sus hallazgos como triviales. Miró a Eltor y al pequeño Echo, que se habían acostumbrado a su presencia, y sintió una punzada de indignación. ¿Cómo podía alguien mirar a estas criaturas y verlas como simples vagabundos que se negaban a abandonarlos? Jack comenzó a idear formas de ayudar. Exploró el área, mapeó las cuevas cercanas y los refugios naturales. Incluso logró montar un sistema de filtración de agua usando los recursos de sus rovers, asegurándose de que tuvieran un suministro constante cada día. La mirada de él se suavizó. Su cautelosa distancia se redujo a medida que comenzó a confiar en él y cada día el pequeño Echo se volvió más juguetón. Acariciaba la mano de Jack o lo seguía con una curiosa puerta tambaleante. Al anochecer, Jack y Eltor se establecieron en un ritmo tácito. Ella lo vigilaba mientras él dormía junto a ellos, su enorme cuerpo bloqueando lo peor de los vientos cortantes de la noche, y él a su vez se encontró observándolos con una feroz actitud casi protectora, pero incluso mientras se acercaba a ellos, Jack sabía que su desafío no pasaría desapercibido por mucho tiempo. Técnicamente estaba desobedeciendo órdenes, yendo más allá de sus deberes de reconocimiento, pero cada vez que consideraba dejarlos atrás, recordaba la desolación en los ojos de L y la curiosidad inocente en los pequeños Echoes, y sabía que no podía simplemente alejarse los días en Naria. Se extendieron a semanas, y lo que había comenzado como una misión temporal se convirtió en un compromiso de supervivencia para Jack Eltor. Y el pequeño Echo por igual, el refugio improvisado que Jack había construido proporcionó algo de protección, pero las tormentas despiadadas del planeta continuaron devastando el área. Las tormentas de polvo se arremolinaban regularmente y por la noche las temperaturas bajaban a mínimos escalofriantes. A medida que se acercaba cada tormenta, Jack se volvió más inventivo. Usando lonas, rocas y ramas para reforzar su refugio, incluso utilizando piezas de con su propio equipo, instaló una pequeña unidad de calefacción rescatada de su rover y la hizo funcionar con moderación para conservar energía. El esfuerzo fue agotador, pero la creciente confianza en los ojos de L, la forma en que lo empujaba suavemente con su trompa y su gratitud hicieron que valiera la pena cada esfuerzo a pesar de las duras condiciones. El pequeño Echo prosperó bajo el cuidado de Jack. El joven ternero, una vez débil y vacilante, ahora trotaba explorando con curiosidad el mundo que lo rodeaba. Jack se encontró riendo de las payasadas del pequeño Echo. Sintió que su corazón se hinchaba. Cada vez que el ternero tiraba juguetonamente de su chaqueta o emitía un pequeño sonido jubiloso después de un exitoso revolcón en el polvo. Nunca antes había sentido tanta conexión con una criatura, y mucho menos con un alienígena. Una tormenta particularmente brutal llegó sin previo aviso y obligó a Jack, a Eltor y al pequeño Echo a acurrucarse juntos bajo el refugio. El polvo ahogaba el aire que se filtraba por cada grieta. Eltor envolvió su trompa protectora alrededor del pequeño Echo, que temblaba contra su costado con los ojos muy abiertos por el miedo. Jack se apretó contra ellos, protegiendo la espalda del pequeño Echo con su propio cuerpo, preparándose contra el viento cortante mientras la tormenta rugía a su alrededor. Jack susurró suavemente para calmar al ternero asustado. Está bien, Echo, estamos aquí, superaremos esto juntos. Miró a Eltor, sus ojos se encontraron con los de él llenos de algo que solo podía describir como profunda
Gratitud inclinó su enorme cabeza hacia él y por un momento sintió la calidez de su presencia, la confianza expresada por la ONU que había crecido entre ellos cuando la tormenta finalmente amainó. Emergieron del refugio maltratados pero a salvo. Jack miró a su alrededor al páramo, el paisaje maltratado que se había convertido en su campo de batalla por la supervivencia. Sabía que no podían seguir viviendo así indefinidamente. Necesitaban salir de Nua a un lugar donde el Thor y el pequeño Echo pudieran vivir seguros y libremente decididos. Jack envió otro informe al comando, esta vez adjuntando un mensaje personal. Mensajes para los miembros del Sociedad de Preservación Galáctica, una coalición dedicada a proteger especies interestelares en peligro de extinción. Incluyó vídeos y detalles de la inteligencia de Ellie y Echo, enfatizando su vínculo, sus luchas y la inocencia que encarnaban. Esperaba que alguien, cualquiera, viera lo que él vio y los ayudara a asegurar el pasaje fuera de este planeta abandonado. Durante días esperó, racionando los suministros y atendiendo a las criaturas. Su determinación era inquebrantable y justo cuando comenzó a preguntarse si su mensaje había caído en oídos sordos, llegó un mensaje. Fue breve, pero para Jack fue una línea de vida. Harper, la Sociedad de Preservación está intrigada. Preparen a las bestias para el transporte. Unidad de rescate en ruta. Leyó el mensaje en voz alta. Su corazón latía con alivio. ¿Escuchaste eso, L? Pequeña Echo. Murmuró. Su voz, llena de emoción, ayuda en el camino mientras el Thor lo empujaba con su trompa. Jack sintió una oleada de esperanza. Por primera vez, tuvieron una oportunidad de sobrevivir juntos. A medida que pasaban los días, Jack se preparó. El Thor y el pequeño Echo para la llegada del equipo de rescate, mantuvo el refugio improvisado en su lugar reforzado con lo que pudo encontrar sabiendo que cada tormenta podría ser su último desafío. Antes de la salvación, el mensaje de llegada había sido críptico, sin marco de tiempo, sin detalles específicos, solo la promesa de que la ayuda estaba en camino. Trabajó incansablemente refinando su refugio, creando caminos en el polvo y asegurándose de que las criaturas estuvieran alimentadas, hidratadas y cómodas tanto como fuera posible, pero Naria tenía otros planes. Una brutal tormenta de arena golpeó el planeta una noche más feroz que cualquier otra que Jack hubiera encontrado antes de que los vientos aullaran azotando la arena en todas direcciones y los relámpagos crepitaran a través de las nubes oscuras. Jack corrió al refugio cubriendo al pequeño Echo con su chaqueta mientras el ternero se acercaba a el Thor, quien los protegió a ambos con su cuerpo masivo. Jack envolvió sus brazos alrededor del pequeño Echo, su cuerpo se preparó contra el poder, poderosas ráfagas que se filtraron a través de sus defensas, a través del rugido de la tormenta, le gritó a el Thor con su voz. Amortiguado por los vientos que estamos saliendo de este planeta, lo prometo, aguanta un poco más. Mientras la tormenta rugía, Jack se hizo cada vez más consciente de los riesgos que había tomado. Estaba rompiendo oficialmente el protocolo y desafiando las órdenes de quedarse únicamente en misión, pero no se arrepentía. Su vínculo con el Thor y el pequeño Echo se había profundizado de maneras que no podría haber anticipado. El hecho de que siguieran confiando en él incluso cuando arriesgaba todo para protegerlos lo impulsó a seguir adelante. Cuando la tormenta finalmente pasó dejando su refugio en ruinas, Jack salió. Exhausto pero decidido, las estrellas titilaban débilmente en el cielo, casi como una promesa, reanudó sus preparativos. Arreglando lo que pudo, asegurándose de que el área estuviera despejada para la nave entrante, el pequeño Echo se acurrucó contra él sintiendo su determinación mientras él observaba su enorme cuerpo firme contra las ruinas del refugio. Parecieron entender que se avecinaba un cambio y el corazón de Jack se hinchó de gratitud finalmente. Después de lo que pareció una eternidad, vio una luz tenue en la distancia, un faro de la unidad de rescate que se acercaba. El alivio lo invadió. Levantó la mano en señal. Su corazón latía con fuerza mientras la nave se acercaba. Aterrizó suavemente. Cerca de allí, cuando las puertas se abrieron, un pequeño grupo de miembros de la Sociedad de Preservación Galáctica emergió. Sus expresiones eran una mezcla de asombro y desconcierto cuando contemplaron la vista del imponente el Thor y su cría. De pie protectoramente al lado de Jack. La coordinadora principal de la sociedad, una mujer alta, con ojos amables llamada doctora. Tessa Rain dio un paso adelante. Sus días alternaban entre Jack y las criaturas. Sargento Harper saludó. Su voz era cálida pero formal. Nos ha traído una gran sorpresa. Jack inclinó la cabeza. Dra. Rain, estas criaturas son más de lo que podría imaginar. Son inteligentes, leales y capaces de vínculos increíbles. No me iría sin ellas. Tessa lo estudió.
Un atisbo de sonrisa se abrió paso a través de su actitud profesional. Entonces, saquémoslos de este planeta. Ha hecho más que suficiente. Jack sintió una ola de alivio mientras guiaba. El Thor y el pequeño Echo subieron por la rampa y entraron en la nave. El baúl de L se enroscó alrededor de su hombro brevemente, casi como si le estuviera agradeciendo. El pequeño Echo trotó cerca. Ansiosos pero cautelosos, finalmente estaban dejando Naria. Jack estaba decidido a tener un futuro más allá del duro planeta olvidado cuando la nave de rescate despegó. Jack finalmente se permitió relajarse, aunque la sensación de alivio era agridulce. El duro paisaje de Naria se encogió debajo de ellos. Un recordatorio de la batalla que habían librado juntos por la supervivencia. Sabía que los desafíos aún no habían terminado. La Sociedad de Preservación Galáctica había acordado rescatar a El Thor y al pequeño Echo, pero la decisión de mantenerlos al cuidado de Jack estaba lejos de ser segura. Algunos miembros de la sociedad sentían firmemente que pertenecían a un santuario donde los profesionales pudieran cuidarlos, mientras que otros argumentaban a favor de mantenerlos bajo la guía del único humano que les había mostrado compasión genuina durante el vuelo. R. Rain y su equipo escanearon a El Thor y a Echo estudiándolos con una fascinación reverente. Jack se cernía cerca. Inquieto pero decidido a defender su futuro, explicó todo su inteligencia, su vínculo, la forma en que El Thor protegía a su cría con la misma vigilancia que cualquier madre humana, describió sus rutinas nocturnas, la confianza que habían construido y la pura voluntad que había hecho falta para sobrevivir en un planeta desolado. Tessa escuchó atentamente asintiendo. Mientras hablaba, usted plantea un caso convincente, sargento. Ella admitió que son claramente criaturas extraordinarias y ha creado un vínculo con ellos que es raro entre especies, pero Jack incitó sintiendo su vacilación. Tess a un lado, pero la sociedad tiene protocolos típicamente. Criaturas como el Thor y Echo serían colocadas en un santuario controlado, monitoreado por su salud y seguridad, permitiéndoles permanecer bajo el cuidado de un soldado, incluso uno tan comprometido como tú. Va en contra de esos protocolos. La mandíbula de Jack se tensó. Con el debido respeto, Dr. Rain, no necesitan una instalación, necesitan a alguien que los comprenda. Puede que no sea un experto, pero me he ganado su confianza. Prefiero darles una vida donde sean libres y amados, que verlos languidecer en algún laboratorio o jaula. Tessa lo estudió con los ojos. Buscar lo que estás preguntando no tiene precedentes, pero la verdad es que no se puede negar la conexión que compartes con ellos. Tendremos que presentar tu caso al Consejo. Querrán evaluar esto antes de tomar una decisión final. Mientras la nave se acercaba al puesto de avanzada de la sociedad, Jack sintió una punzada de ansiedad. El destino de El Thor y Echo ahora estaba en manos de un consejo que no sabía nada de las incontables noches que habían pasado refugiándose contra tormentas brutales, de los momentos en que El Thor había protegido al pequeño Echo tan ferozmente como Jack los había protegido a ambos. Temía que vieran a las criaturas como simples especímenes interesantes en lugar de como una familia. La reunión del consejo se convocó esa misma noche con Jack, Dr. Rain y varios representantes de la sociedad presentes. Los miembros del consejo tomaron sus asientos, sus expresiones formales y desapasionadas mientras escuchaban el informe del Dr. Rain y el apasionado testimonio de Jack. Uno de los miembros del consejo, un hombre mayor con rasgos afilados, miró a Jack con escepticismo. Sargento, reconocemos su dedicación, pero ¿realmente está sugiriendo que estas criaturas estarían mejor bajo su cuidado que en un santuario diseñado específicamente para seres como ellos? Jack respiró profundamente. Convocando cada pizca de convicción, estas criaturas no necesitan ser confinadas o mimadas, ya han soportado abandono y aislamiento. L y Echo necesitan libertad, confianza y lealtad, necesitan a alguien que no solo los observe, sino que los proteja y cuide como familia. Estoy preparado para ser esa persona. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, murmurando en voz baja entre ellos. Finalmente, el miembro líder del consejo se inclinó hacia adelante, su mirada firme. Permitiremos que la Dra. Rain y su equipo realicen un periodo de evaluación. Si L y Echo muestran signos de adaptarse a su nuevo entorno, del santuario lo reconsiderará, pero si no lo hacen, entonces, Sargento Harper, podemos confiarles su cuidado. Este acuerdo no tiene precedentes y depende en gran medida de lo bien que demuestre su compromiso con su bienestar. La ayuda inundó las venas de Jack y asintió. Entiendo y no los defraudaré. Cuando la reunión terminó, el Dr. Rain se acercó a él con una sonrisa tranquilizadora. Los convenció de que al menos le dieran una oportunidad. Jack, espero que se dé cuenta de que no es poca cosa. Jack exhaló, mirando hacia atrás a El Thor y al pequeño Echo, que observaban desde la distancia, sintiendo el peso del momento. Gracias, Dr. Rain. Solo quiero que tengan una oportunidad real,
una oportunidad de vivir y crecer para experimentar una vida donde no sean abandonados ni vistos como desechables. El periodo de evaluación comenzó, con Jack y la sociedad trabajando juntos para garantizar que la transición de L y Echo a la vida en el santuario fuera sin problemas, pero Jack sabía que su viaje con ellos era muy largo. Desde el principio había demostrado que eran más que simples criaturas. Eran una familia y estaba preparado para hacer lo que fuera necesario para proteger ese vínculo. Contra todo pronóstico, la historia de Jack Harper y las bestias olvidadas de Narya se difundió rápidamente a través de las redes intergalácticas y captó la atención de los ciudadanos de incontables mundos. Los medios de comunicación repitieron imágenes de Jack cuidando a Eltor y al pequeño Echo en Narya, el planeta polvoriento que se había convertido en un campo de batalla por la supervivencia. Los espectadores vieron los brazos protectores de Jack alrededor del pequeño Echo durante una tormenta, los ojos vigilantes de L mientras protegía a su cría, y el compromiso inquebrantable de Jack con su seguridad. La respuesta pública fue abrumadora. Los mensajes de apoyo inundaron la Sociedad de Preservación de Relaciones Públicas Galácticas, instándolos a otorgarle a Jack la custodia de las criaturas que había luchado tanto por salvar. La gente se conmovió con la idea de que un soldado hubiera arriesgado su vida y su carrera por estas criaturas eligiendo la compasión en lugar del protocolo para Jack. Sin embargo, la creciente presión no fue suficiente para garantizar una victoria mientras el Consejo había acordado un periodo de prueba en el santuario. La decisión final aún se avecinaba. Jack sabía que necesitaban ver a Eltor y Echo, por quienes eran no solo bestias fascinantes, sino seres sensibles capaces de vínculos y emociones profundos, así que cada día durante el periodo de prueba trabajó junto al personal del santuario, mostrándoles cómo cuidar a las criaturas, los ritmos de sus necesidades y la señal de confianza que solo le mostraban a L y el pequeño Echo. Se adaptaron bien, pero nunca se alejaron mucho de Jack. Cada noche Eltor lo empujaba con su trompa antes de descansar a su lado, y el pequeño Echo se acomodaba cerca. Su vínculo era más fuerte que nunca. Jack notó su comportamiento registrando sus interacciones para proporcionar evidencia de la conexión única que construyó con ellos el personal del santuario. Comenzó a verlo también la forma en que Eltor solo parecía estar a gusto cuando Jack estaba cerca, la confianza tranquila que fluía entre él y el pequeño Echo. La doctora Rain, impresionada por la devoción de Jack, se acercó a él una noche, mientras estaba sentado al lado de Eltor, le rascaba suavemente detrás de la oreja. Jack, «Has cambiado la forma en que muchos de nosotros vemos a estas criaturas», admitió. «No creo que nadie pudiera haber esperado este resultado. Incluso los más endurecidos del Consejo están empezando a entender». Jack asintió con la cabeza con esperanza, iluminando cautelosamente sus ojos. «Solo quiero que tengan una oportunidad real de libertad. Seguiré luchando por ellos mientras pueda». La doctora Rain le dio una suave sonrisa. «Puede que no sea tan largo como crees. Hay una audiencia programada para mañana. El Consejo ha convocado una votación oficial». Mientras se alejaba, Jack miró a Elthor, que dejó escapar un estruendo bajo y contento. Sabía que, pasara lo que pasara, le había dado un pequeño eco de voz y estaba listo para presentarse ante el Consejo una última vez para defenderlos. Al día siguiente, la gran cámara del Consejo se llenó de representantes de múltiples especies, corresponsales de los medios y ciudadanos preocupados de toda la galaxia. La audiencia se había convertido en un espectáculo, con multitudes reunidas afuera del salón sosteniendo pancartas en apoyo de Jack y las criaturas. Él había salvado a los miembros del Consejo sentados en una formación de media luna. Llamó a Jack al centro. Sus expresiones eran formales y expectantes. El Dr. Rain presentó la evidencia primero, mostrando clips del tiempo de Jack con el pilito lecho en Narya y filmaciones de su comportamiento en el santuario. Las imágenes mostraban a Eltor de pie de manera protectora sobre Jack, los empujoncitos juguetones de Little Echo y su profundo afecto mutuo. Un miembro del Consejo, conocido por su postura de línea dura sobre los protocolos de preservación, se inclinó hacia adelante. Sargento Harper. Reconocemos el vínculo que formaron con estas criaturas, pero la pregunta sigue siendo si un solo humano puede realmente proveer por el bienestar de tales criaturas a largo plazo. Jack respiró profundamente, de pie mientras se dirigía al Consejo. Estas criaturas han pasado por el abandono y han soportado un entorno hostil que casi las destruye. Soy el único en quien confían porque fui el único que los apoyó. No se trata de si tengo un santuario o una instalación, se trata del compromiso y el vínculo que compartimos. Otro miembro del Consejo, un anciano de voz suave de la raza aura de rostro gentil, habló. Jack Harper, arriesgaste tu vida y desafiaste las órdenes para asegurar su supervivencia,
tus acciones reflejan un nivel de responsabilidad que va más allá del deber. ¿Por qué deberíamos considerar dejarlos quedarse contigo en lugar de enviarlos a un santuario seguro donde serían observados y cuidados? Jack miró a el Thor y al pequeño Echo, quienes lo observaban atentamente desde un área de detención cercana porque el Thor y el pequeño Echo merecen más que ser estudiados o enjaulados, merecen la oportunidad de vivir libremente, ser más que simples objetos, son curiosidades, creo que han demostrado su capacidad de lealtad, de amor y merecen ese respeto. Sus palabras resonaron en la cámara y un murmullo recorrió la audiencia, la idea de los animales como seres con sus propias vidas emocionales y lealtades era rara en los círculos galácticos y Jack podía sentir que estaba al borde de algo trascendental después de una larga pausa. El miembro del Consejo de Línea Dura se puso de pie, su rostro era severo. Sargento Harper, ¿qué garantía puedes darnos de que mantendrás este compromiso de que tu vínculo no flaqueará a medida que cambien las circunstancias? Jack lo miró fijamente a los ojos con firmeza. No hago promesas vacías. Se han convertido en mi familia y haré todo lo que esté en mi poder para protegerlos. Esa es la única garantía que puedo dar. Los miembros del Consejo deliberaron. Sus voces eran bajas e intensas mientras debatían la solicitud sin precedentes. Finalmente, el miembro principal del Consejo se puso de pie y se dirigió a la Cámara con una expresión solemne. Hemos revisado la evidencia y reconocemos el poderoso vínculo que el sargento Harper tiene con el Thor y su cría, la pequeña Echo. Dadas las circunstancias, por la presente otorgamos la custodia de estas criaturas al sargento Jack Harper con la supervisión de la Sociedad de Preservación Galáctica. Este acuerdo se revisará anualmente. Se brindará apoyo adicional y de manera oportuna para garantizar su bienestar. Una ola de aplausos estalló en la cámara. Jack sintió alivio. Lo inundó y una sonrisa se dibujó en su rostro. El Thor trompeteó suavemente, levantando su trompa en el aire como si sintiera la emoción. La pequeña Echo saltó a su alrededor reflejando el entusiasmo. El Dr. Rain se acercó a él radiante. «Felicitaciones. Jack, has hecho algo increíble aquí. Esto es más que una victoria para el Thor y Echo. Es una declaración a la galaxia sobre la compasión y la lealtad». Jack miró a el Thor y al pequeño Echo con los ojos brillantes y llenos de vida y sintió una abrumadora sensación de gratitud. Eran libres, no como reliquias abandonadas o meros especímenes, sino como miembros queridos de una familia que había desafiado las probabilidades. El consejo se levantó y Jack se acercó a el Thor, colocando una mano suave sobre su trompa. «Lo hicimos», susurró con la voz ahogada. Emoción envolvió su trompa alrededor de sus hombros acercándolo más y el pequeño Echo trotó, dándole un codazo en el brazo con afecto. Juntos dejaron la cámara unidos no por la ley o el deber, sino por una conexión que había resistido todas las pruebas que la galaxia podía lanzarles. Jack L. y el pequeño Echo habían encontrado no solo la supervivencia, sino una vida que valía la pena vivir y un futuro que forjarían juntos con la aprobación del Consejo. Jack el Thor y el pequeño Echo eran libres de comenzar un nuevo capítulo en un planeta santuario conocido como Orales, un mundo dedicado a la preservación y la libertad de las criaturas de toda la galaxia. Llanuras exuberantes se extendían hasta donde alcanzaba la vista con bosques, ríos y colinas onduladas que ofrecían a el Thor y al pequeño Echo el espacio abierto que se les había negado durante mucho tiempo cuando desembarcaron de la nave de transporte. El Thor levantó su trompa, respirando el aire fresco y húmedo de Orales, y dejó escapar un estruendo bajo y satisfecho. El pequeño Echo rebotó a su lado. Su pequeña trompa se curvó mientras daba sus primeros pasos torpes en el terreno herboso. Jack los observó con una sonrisa en su rostro por primera vez. Estaban entrando en un mundo donde la supervivencia no era una batalla diaria. Aquí podían vivir de verdad. La doctora Tessa Rain y varios miembros de la Sociedad de Preservación Galáctica habían venido a presenciar la llegada de las criaturas. Tessa se acercó a Jack. Su expresión era una mezcla de orgullo y gratitud. Jack, no solo has salvado a estas criaturas, sino que has cambiado nuestra percepción de ellas. Este santuario siempre será su hogar, pero serás parte de sus vidas mientras te necesiten. Jack asintió mirando a L., el pequeño Echo, mientras exploraban sus alrededores. Gracias, Tessa. Nunca imaginé este resultado. Cuando los encontré por primera vez en Naria, me dieron más propósito del que jamás pensé que fuera posible. El equipo del santuario había preparado un área cómoda para las criaturas, con arboledas sombreadas, pozos de agua y parches de vegetación rica en nutrientes. El Thor y el pequeño Echo exploraron con entusiasmo, tocando la trompeta y jugando los estanques poco profundos de Jack. Pasó horas con ellos guiándolos, mostrándoles los límites de su nuevo hábitat, sintiendo la inmensa alegría de verlos en paz,
pero mientras el santuario les proporcionaba un espacio seguro, Jack sabía que no se trataba solo de comodidad física. Se trataba de libertad, de crear un nuevo mundo donde pudieran experimentar compañía, seguridad y confianza no solo con él sino con otros. Con el tiempo, esperaba que el Thor y el pequeño Echo pudieran inspirar a los visitantes a reconsiderar los vínculos entre las especies y verlos no como algo olvidado, sino digno de empatía y amor. Esa noche, cuando las estrellas iluminaron el santuario, Jack se recostó junto a el Thor y la pequeña Echo. Sus respiraciones tranquilas llenaron el aire de la noche por primera vez desde que se conocieron. Sintió una profunda paz. Su viaje a Orales había sido difícil, pero habían llegado juntos. Unidos por la lealtad y la resiliencia, los días se convirtieron en semanas mientras Jack, el Thor y el pequeño Echo se adaptaban a sus vidas en Orales. El Thor adaptó hermosamente sus expresiones una vez cautelosas, suavizadas por la paz de su entorno. El pequeño Echo ya no agobiado por el miedo o la constante amenaza. De la supervivencia se hizo más fuerte y más audaz cada día, aventurándose más lejos de su madre, su curiosa trompa, explorando cada roca y arroyo. La historia de su viaje había llegado a seres de toda la galaxia y los visitantes vinieron de mundos distantes con la esperanza de echar un vistazo a las criaturas que habían desafiado las probabilidades. La Sociedad de Preservación Galáctica los nombró oficialmente Guardianes de los Olvidados y su historia se convirtió en un grito de guerra por la compasión entre las especies. Una tarde, cuando Jack dio un recorrido a un grupo de jóvenes estudiantes de sistemas vecinos, el pequeño Echo, ahora casi del tamaño de su madre, se acercó al grupo con curiosidad juguetona. Los niños observaron con asombro mientras extendía su trompa hacia ellos y cuando uno de ellos le ofreció un puñado de hojas dulces, él aceptó trompeteando de alegría. Él se quedó cerca observando con una calma aprobatoria, permitiendo que los niños se acercaran y tocaran suavemente su grueso cuero. El corazón de Jack se hinchó mientras el vínculo de los niños con el Thor y el pequeño Echo, las criaturas que alguna vez fueron abandonadas, ahora eran símbolos de resiliencia y conexión, cerrando la brecha entre las especies. Jack se derritió junto a uno de los visitantes jóvenes. Un pequeño niño alienígena con ojos grandes y brillantes que lo miró con admiración. ¿Es cierto? Sargento Harper. El niño le preguntó, que lo salvó incluso cuando otros pensaron que no valían la pena. Jack asintió con una leve sonrisa en su rostro. Sí, es cierto, pero en realidad me salvaron tanto como ellos. Me enseñaron que a veces lo que el mundo ve como roto o olvidado es solo algo que necesita que alguien crea en ello. Esa noche, el Dr. Rain se acercó a Jack mientras observaba a el Thor y al pequeño Echo pastar bajo las estrellas. Has creado algo aquí que es más que un hogar para ellos, dijo en voz baja. Has inspirado a personas de toda la galaxia a pensar de manera diferente. El Consejo Galáctico ha solicitado que hables en una próxima cumbre sobre relaciones entre especies. Jack la miró. Yo solo soy un soldado. Tasas Tramació. Su cabeza. Eres mucho más que eso ahora, ya que eres un guardián, un protector de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Tu voz podría cambiar políticas, cambiar perspectivas y generar el tipo de compasión que esta galaxia necesita desesperadamente. Jack consideró sus palabras, sintiendo el peso de su viaje y la responsabilidad que ahora cargaba. Lo haré, dijo, su voz resuelto por él, por Echo y por todos los otros seres olvidados, esperando ser vistos y escuchados, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre Jack, el Thor y el pequeño Echo. Permanecieron juntos, sus siluetas proyectadas contra el suave resplandor de los Orales. Habían llegado tan lejos no como meros sobrevivientes, sino como símbolos de esperanza, resiliencia y el vínculo innegable que había convertido a un soldado olvidado y dos criaturas abandonadas en una familia. Juntos enfrentarían al futuro, guardianes no solo entre ellos, sino de los innumerables seres en toda la galaxia que habían sido abandonados, invisibles e incomprendidos. Ya no eran olvidados, eran campeones de la compasión. Su historia un recordatorio de que incluso los más feroces las batallas se pueden ganar con empatía y amor.